Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hace rato que tenía ganas de grabar un video en la que se vea el mic, así que bueno, acá estamos. Eh, Volví después de creo que una semana sin subir video. Este, pero bueno, este tipo de charlas las voy a subir en un próximo video. Ahora les vengo con la parte 3 del story time. Nada, eso. Para las personas que no saben de qué estoy hablando, voy a hacer como una pequeña introducción. Esta sección de Story Times son anécdotas que me han pasado en la vida con parejas, amigos que claramente ya no forman parte de mi vida. Entonces, nada, les cuento para que se indignen conmigo y obviamente son libres de dar sus opiniones, no hay problema. Si quieren ver la primera y la segunda parte, se los dejo en la cajita de descripción. Mi aclaración en este video igual es: estos tres story times están como de alguna manera conectados, pero en los futuros story times puede que no. O sea, da la casualidad que en este sí. Para aclarar también, el primer story time fue hace un montón de tiempo. Creo yo que alrededor de 6 años más o menos. El segundo story time yo hablé de el amigo que tenía con la primera chica, con Josefina. Hablé de Lorenzo. Y en el final del primer video, en donde hablo de Josefina, conté que como que a pesar de todo lo malo, lo positivo que me había dejado esa situación con Josefina era la amistad con Lorenzo. Bueno, pues claramente Lorenzo ya no es mi amigo, pero bueno, ¿quién? No soy adivina, ¿viste? No sabía que iba a pasar todo lo que pasó después. Pero bueno, eso para aclarar. En este tercer story time voy a hablar del famoso primo de Lorenzo que hablé en el segundo story time. Vamos a ponerle de nombre Ariel. Bueno, yo había comentado. Me voy a prender un puchito porque no puede faltar un story time sin un puchito. Y me voy a tomar un traguito de jugo. Lo siento por mis uñas. Están creciendo de a poco, pero bueno. Nunca más me saqué el esmalte. Estoy un poquito lejos de la cámara para que se vea mejor, pero bueno. Bueno, la cuestión. Yo a Ariel lo conozco a través de Lorenzo. Cuando fui por primera vez a la costa, que les conté que estuve 10 días que me había invitado Lorenzo para ir de vacaciones, en donde conozco a la familia de parte de la madre de Lorenzo, que no la pasé bien porque la familia me trató bastante mal y todo. Bueno, ahí lo conozco a Ariel. Ariel era como, ante los ojos de la familia, la oveja negra. En mi opinión, viéndolo desde afuera, claramente como si yo estuviese en ese momento, para mí Ariel no era la oveja negra, era la oveja blanca de última. O sea, se me hacía que toda su familia era una bosta, menos él. Pero bueno, toda la familia no le gustaba a Ariel porque el chabón como que decía verdades, ¿no?, sobre ellos y los enfrentaba en base a ciertas injusticias, y claramente a ellos no les gustaba eso.
fui a la costa a finales de enero con Lorenzo y la amiga de Lorenzo que le había puesto Carmen. Fuimos a la casa de Ariel porque nos había prestado la casa para ir pocos días de vacaciones. También como amigos, yo en ese momento estaba de novia con una expareja, que bueno, eso es para otro story time. Bueno, nada, claramente que Ariel me pareció lindo, me pareció un buen pibe, me pareció copado para ser nosotras las amigas de su primo y su primo con el que no tenía mucha relación. Fue muy hospitalario, no sé, pero fue como recopado, como que nos llevaba a bares, a conocer ciertos lugares, cada que podía obviamente, porque ese verano a la que fuimos nosotros de vacaciones se la pasó trabajando. Para los que no saben, en la costa, en el mar, pues en temporada alta, o sea, aproximadamente entre diciembre y finales de febrero, a veces marzo inclusive, es temporada alta, es donde más se trabaja en la costa. O sea, ya estamos hablando de explotación. Así que, bueno, nada, la cuestión es que me pasó toda la secuencia con Lorenzo. Vean la segunda parte para que sepan de qué estoy hablando. Y después, al final del story time, yo comento que nos quedamos varadas en la terminal de la costa porque íbamos a volver para acá, para donde vivimos, que son 400 kilómetros, y no pudimos porque nos quedamos varadas porque Lorenzo se olvidó los pasajes, las personas del micro no nos permitieron viajar. Lógica. Entonces Ariel me dice, mira, vos tenés algo que hacer, tenés una urgencia por la cual tenés que volver. A lo que yo le dije que no. La realidad es que de los tres yo era la única que no tenía urgencias para volver, obligaciones o lo que sea. Entonces me dice, mira, si querés quédate unos días más, vos sabés que yo me la paso trabajando, vos podés hacer lo que quieras, si querés tengo témperas, te podés poner a pintar acrílicos. Bueno, a mí, para los que no saben, yo soy una artesana, a mí me encanta todo lo que sea artístico. Entonces me dice, vos podés hacer lo que quieras, podés salir a caminar, no sé, podés hacer lo que quieras. Y yo dije, sí, porque la verdad es que me habían pasado un montón de cosas hasta ese momento que me habían agobiado. O sea, tengo muchos otros story times para contar, pero como que venía de una racha bastante fea a nivel emocional. Yo les había comentado en el story time de Josefina que toda la pandemia y un montón de cosas que pasaron detrás de la pandemia me hicieron sentir muy mal. Todo lo que pasó con Josefina, todo lo que pasó con Lorenzo, y paralelamente yo tenía una relación de mierda con mi expareja, que le vamos a poner Pablo. Entonces me venía bárbaro estar sola. Aparte estaba con el gatito de Ariel. Obviamente mis viejos no tenían problema, así que me quedé. El único que no estuvo muy feliz de que me quedara más días fue mi expareja. Pero bueno, eso es para otra story time. Pero bueno, para hacérselas corta, tenía una relación muy tóxica. Él era una persona muy posesivo, o sea, pero mal, muy posesivo. Y como que, o sea, como que ejercía mucha violencia psicológica sobre mi persona. Pero bueno, yo estaba tan harta de todo que no es que no me importó, pero dije, ya fue, me quiero quedar. Así que me quedé una semana más. Una semana que en realidad mucha paz no tuve porque mi ex decidió ir a
hostigarme a el lugar donde estaba yo de la costa. Eh, Fue con la familia y obviamente yo me quedé encerrada porque me daba ansiedad la sola idea de cruzármelo. Pero bueno, fue como un tiempo introspectivo para decidir ciertas cosas, así que cuando vuelvo para mi ciudad decidí cortar mi relación de 4 años con Pablo. Entonces, cuando yo corto mi relación con Pablo, me hizo pelota porque más que, o sea, estaba feliz por liberarme de él, pero fueron 4 años de relación. Yo con su familia me llevo bárbaro. Inclusive la prima de Pablo es mi mejor amiga. Yo a ella la conozco hace más de 15 años. Eh, Así que nada, me dolía un montón terminar la relación porque yo sabía que las cosas se iban a poner espesas. Así que como estaba desesperada por irme de la casa de mis papás, porque bueno, a mí gente siempre me pasó de que detesté vivir en la casa de mis padres. No tal cual por ellos, pero sino porque hay un montón de personas viviendo ahí, entonces siempre me sentí como que necesitaba mi espacio y me desesperaba un montón y tenía que lidiar siempre con demasiada gente y X. A lo que Ariel, obviamente nunca corté contacto, él siempre fue muy hospitalario, como digo. Agarra y me dice, mira, ¿querés volver? Tipo, si querés venir a vivir acá, tenés lugar. Yo te puedo ayudar a conseguir trabajo. Y apenas puedas, si querés mudarte sola, obviamente lo podés hacer. O sea, los alquileres en la costa no valen lo mismo que acá. O sea que tenés más posibilidades de vivir sola, que es algo que yo siempre quise. Entonces yo dije, no tengo nada para perder. O sea, ya había cortado mi relación de 4 años, que esos 4 años fueron como muy de él. Como que le dediqué mucho tiempo de mi vida. Era todo como con sus horarios, con su trabajo, con todo. Entonces yo era finalmente libre de decidir lo que quería. Así que tuve el impulso de irme. Así que nada, me fui a vivir allá. Eh, Al tiempo terminamos poniéndonos de novios. Pero, a ver, mi familia no estuvo muy contenta claramente porque yo me vaya. Es lógico, ni mis amigos ni nadie, porque primero que me iban a tener a la distancia y después porque nadie conocía a Ariel. Nadie. Entonces, era como te estás mudando con un desconocido. Pero yo sentía que era una buena persona y yo pensé en mí, chicos, no pensé en él cuando me fui. Yo quería irme, punto. Y él era una excusa. O sea, no sé si una excusa, pero era como un puente a cumplir el deseo finalmente después de tantos años de irme. Y nunca había encontrado la posibilidad de irme hasta ese momento. Así que bueno, todo venía bien hasta que Ariel es un chabón que es muy de tipo del grunge, de Nirvana, Chris Cornell, esa onda, viste, como skater, toca la guitarra eléctrica, la batería, el bajo, es músico. Entonces, nosotros teníamos un plan de ponernos como una especie de emprendimiento en una de las habitaciones que él no usaba.
hacía las uñas, él tatuaba. Entonces la idea era que pongamos ese lugar para que él tatúe y que yo haga las uñas, cosa que me pareció genial. Pero apenas me mudé, no sé, parecía como un chiste porque él me dijo como, mira, ¿te acordás que hablamos de esto? Tipo, no quiero que te enojes, pero hice una banda con unos amigos, unos conocidos, y para no pagar una sala de ensayo 2 veces por semana, que es caro, la idea es que los chicos traigan acá la batería, los amplificadores, sus instrumentos, los micrófonos, etcétera, y que ensayemos acá por lo menos 1 o 2 veces por semana. A lo que claramente yo me enojé y le dije, o sea, me estás cargando, porque era como una posibilidad de que yo pueda trabajar allá, de sentirme más cómoda, de tener algo nuestro. Pero bueno, nada, lo hizo igual, así que durante 8 meses aproximadamente me tuve que fumar a estos tipos ensayando a la noche hasta las 3 de la mañana. Terrible, chicos, o sea, me quedé sorda. Igual muchas otras veces, no sé, conocía otros amigos de Ariel y todo, entonces me iba a dormir a la casa de otra amiga que me había hecho gracias a Ariel allá, como para zafar un poco de la situación. La cuestión, la banda de Ariel se va al carajo. O sea, se va al carajo. Porque bueno, ya estaban un poco las cosas picantes entre ellos. Así que la banda se termina y tocaron por última vez en un bar y Ariel rompe la guitarra contra el escenario tipo rockstar, pero porque le estaba funcionando mal un cable, entonces no fue tipo en plan soy rockstar copado, nos reímos todos. O igual el ambiente de ese bar es como todo muy, todos son muy motoqueros, muy metaleros, entonces como que, o sea, no se espantan. O sea, yo nunca había visto algo así, tampoco no soy de ese estilo, entonces como que yo soy en realidad la rata de otro pozo, digamos, no sé cómo se dice. Pero bueno, la cuestión es que estrelló la guitarra contra el piso, la hizo pelota, porque él ya estaba mal, emocionalmente mal, la banda ya estaba mal, entonces él se desquitó de esa manera. A lo que Ariel cae en un pozo depresivo, fuerte, fuerte. Él como que me había dicho igual que lidiaba con ese tipo de cosas. Entonces fue terrible porque obviamente él siendo mi pareja lo banqué incondicionalmente, pero paralelamente a todo esto las cosas allá se tornaron muy difíciles. Primero que no era como me lo habían pintado. Yo la verdad, siendo porteña, nunca tuve noción de lo que era vivir en la costa hasta que fui. Y me pintaron pajaritos en el aire y no existía nada de eso. O sea, me costó muchísimo, muchísimo conseguir trabajo y casi siempre era como trabajo de temporada, nada más. Durante temporada baja me cagaba de hambre, o sea, sí, literalmente me cagaba de hambre. No tenía plata para nada, o sea, comía fideos y arroz todos los días. Porque era lo único que tenía para comer. Ustedes dirán, ¿por qué carajo no te volviste? Primero porque claramente me enamoré de Ariel. Y era la primera vez que yo sentía que tenía como una vida adulta. No quería dejarlo tirado. No tenía él buena relación con su familia, entonces empecé como a maternarlo inconscientemente. Me daba mucha lástima y tampoco quería volver a la casa de mis padres. Como que en ese momento todavía no tenía resuelto nada de todos los dilemas que yo tenía por vivir en la casa de mis padres. Entonces
nada, chicos, la empecé a pasar muy mal. Eh, o sea, me pasaba, qué sé yo, un mes sin comer carne o más, casi 2 meses, porque no tenía plata ni para comprar carne picada. Me empecé a sentir mal físicamente. Tuve un rebrote súper fuerte de la psoriasis, que tengo un problema en la piel. Me broté entera. Estaba absolutamente toda brotada, toda manchada, de los pies hasta la cabeza. Eh, Fue horrible. Ariel se la pasaba durmiendo todo el día. No se quería levantar de la cama. Fue terrible, la verdad. Eh, y bueno, después de un tiempo resurge, digamos, después de un año, hace como las paces con todo lo que pasó con el dueño del bar, que eran amigos, pero el dueño del bar se enojó porque le rompió el piso, era un piso de madera y se lo rompió con la guitarra. Hizo las paces, como que empezó de nuevo a resurgir. Pero la cuestión es que Ariel se volvió un vago de mierda, por decirlo de alguna manera, por hablar mal y pronto. O sea, yo era la única que tenía como las intenciones de salir a buscar trabajo, la única que llevaba la casa por delante, digamos. Obviamente tuve muchísima ayuda monetaria de parte de mi familia, de mi hermana, que les agradezco, obviamente. Les debo la vida. Ellos nos ayudaron un montón. Y la abuela de Ariel también a veces, pero también la relación con la familia de él era todo un dilema. Pero como que él no se esforzaba para nada. Realmente era muy vago, siempre ponía excusas para entrar a laburar a algún lugar o para tirar currículum o para sostener el trabajo por lo menos un tiempo y que las cosas no se nos hagan tan difíciles. Obviamente yo era la única que limpiaba. Chicos, no teníamos lavarropa. Yo durante 3 años lavé la ropa a mano. Sábanas, buzos. O sea, ustedes piensen en la ropa de invierno. La espalda la tengo hecha pelota por eso. Eh, las manos me quedaron hechas pelotas también. O sea, el chavo no hacía nada. Y yo empecé a venir a la casa de mis viejos para visitarlos, obviamente cada cierta cantidad de meses. La primera vez pasaron 8 meses, después pasaban, no sé, 6 meses, a veces 3 meses, depende de lo que se podía, obviamente porque ellos me ayudaban con el pasaje para que yo pueda volver, ¿no? A lo que obviamente cada vez que venía mi familia me daba mucha mercadería, me daba ropa, me daba todo para que yo tenga, para que Ariel tenga. Él no me ayudaba en nada, o sea, ponele que yo venía y le decía, por favor, cuando vuelva, ayúdame a limpiar, no sé, la heladera, o sea, trata de mantener la casa limpia para que cuando yo vuelva no tenga que hacer todo. Y yo volvía y era un desastre, o sea, dejaba las latonas con agua y jabón para lavar la ropa, con la ropa sucia con agua y jabón durante 1 mes y medio, chicos. O sea, esa agua después tenía un olor a podrido tremendo. Realmente me la hizo padecer un montón. Pero bueno, la frutillita del postre viene ahora. Cuando de repente Ariel... A ver, yo sé que... como que es un poco fuerte lo que voy a decir. Teníamos rachas muy largas sin tener relaciones. A lo que yo claramente podía llegar a entender porque yo digo, bueno, está en una etapa... No, entonces yo sé que la gente no tiene deseos sexuales cuando pasan ese tipo de cosas. Pero me empezó a hacer mal porque eran meses, tipo 6 meses, 8 meses, o sea, me empezó a hacer mal porque tenía como que pensar en como hacerme la cabeza que no era yo, sino que era una cuestión suya. Pero para mí había algo de fondo, y efectivamente había algo de fondo. Eh, Ariel decidió un día, mientras estábamos a la distancia, yo estaba en la casa de mis padres y él estaba allá y estábamos hablando, y decidió decirme que se sentía, que se autopercibía como no binario.
A lo que yo me quedé como, ok, o sea, como que, ok, no sé, bueno, no sé. Pero de repente de un pie a otro fue como, no, o sea, no me siento no binario, me siento mujer, me autopercibo como mujer. A lo que claramente me choqueó un montón, chicos, porque, o sea, obviamente que yo nunca, jamás en la vida estaría en contra de la comunidad trans, por favor. Pero para mí fue re fuerte porque yo ya tenía 1 año y medio viviendo en la costa y yo me enamoré profundamente de ese varón, me enamoré profundamente de ese varón, me gustaba ese varón. Entonces, cuando me dijo eso, yo me quedé como, te juro, helada. Eh, y como que yo sé, como que siempre le tuve como mucha paciencia con ese tema porque yo digo, ok, me imagino lo difícil que debe ser tener que decir eso, me imagino lo difícil que es estar en la piel de una persona que se autopercibe con un género distinto. Entonces yo sé que cada uno lo dice como puede, pero fue muy violento con la información, fue como muy avasallante, no sé si se dice así, pero como que de repente fue como una bomba, tipo, en algún momento me quiero transformar en mujer, o sea, quiero convertirme en una mujer, quiero hacer la transición, quiero eh, hacer el tratamiento de hormonas, me quiero operar los genitales en algún momento, ponerme busto. Entonces yo estaba como... Entonces tuve que hacer, obviamente, todo un esfuerzo psicológico para entender que me estaba pasando esto. Y justamente como siempre les digo, yo nunca estuve en contra de la comunidad LGBT, ni trans, ni nada. Entonces, pero me tocó de cerca, o sea, me tocó literalmente a nivel muy personal. Entonces, no sé, me pareció como muy fuerte. Entonces, obviamente que lo medité mucho tiempo. En total duró 3 años la relación. Lo medité durante mucho tiempo pensando en, ok, tipo, va a seguir siendo la misma persona, o sea, solamente que se va a ver distinto. Y como que me autoconvencía de que no me afectaba para nada, que prefería tenerlo en mi vida que dejarlo por eso. Pero realmente me afectó mucho. Es algo que no lo pude soportar, obviamente pasando el tiempo. Porque aparte era extraño, porque obviamente Ariel, puertas para adentro, empezó a pretender, lógicamente, que yo la traté como ella, puertas para adentro. Ante sus amigos o su familia, no. Obviamente, ante el pueblo tampoco. Entonces, para mí era como también un choque mental súper fuerte, porque era como, realmente es fuerte. O sea, tener que estar cambiando todo el tiempo los pronombres. Y para, tipo, no hacérselas tan larga, obviamente se le despertó mucho más los deseos sexuales. Pero no era como convencional. O sea, Ariel pretendía ser la pasiva. O sea, como que sea versátil, la cito así. Pero también fue como fuerte porque yo nunca había hecho cosas así, ¿entendés? Entonces, eh, fue terrible. O sea, realmente es algo que lo tuve que hablar mucho tiempo con la psicóloga y mi psicóloga mucho tiempo como, pero vos te sentís bien con esto, pero tal cosa, pero tal otra, como nenita no te das cuenta que te estás autoconvenciendo de algo que no, que me parece que no, no te va. Y está bien que no, o sea, porque cuando Ariel me lo comentó, yo hablé con mi hermana y mi hermana me dijo, ok, qué loco, porque la verdad es que nadie se lo esperaba y chicos, no había indicios, nada, no había indicios. Entonces
Entonces mi hermana me pregunta cómo te sentís con esto. O sea, como está todo bien con Ariel, pero a mí me importa cómo te sentís vos. Y yo le dije, y para mí, qué sé yo, es un shock, es muy fuerte. Y me dice, mira, obviamente para vos todavía como que va a seguir siendo todo igual porque todavía Ariel se ve como Ariel. Pero si Ariel el día de mañana llega a cambiar y a vos no te gusta, está bien. O sea, no tiene nada de malo que no te guste porque no estás... O sea, uno no puede manejar lo que siente. Uno no puede obligarse a que le guste algo que no te gusta. O sea, no te sientas obligada a estar en una relación si no te convence. Pero bueno, yo me autoconvencí porque no, porque yo me enamoré de Ariel, me enamoré de Ariel. O sea, habíamos construido una casa juntos, teníamos 2 gatitos, para mí era como mi familia, entonces era como muy fuerte pensar en cortar una relación y volver y dejar todo atrás, o sea, fue realmente muy fuerte. Estoy tratando de tocar el tema con la mayor de mi delicadeza, pero bueno, es un tema fuerte. Y empezó a hacer todo más fuerte porque bueno, yo empecé como a lidiar con la idea de que en algún momento se lo tenía que contar a mis padres. Mis padres son personas grandes. Mi papá es prácticamente del campo, o sea, entonces yo decía, ¿cómo se lo voy a decir? O sea, fue horrible, la verdad. Y estaba todo bien hasta que me empezó a robar la ropa. O sea, capaz que yo me iba a comprar o me iba a lo de una amiga y volvía y tenía puesto ropa mía. O muchas veces la usaba también sin... O sea, como que yo no llegaba a ver que se lo ponía, pero me daba cuenta porque después, no sé, capaz me quería poner un topsito o algo y estaba todo estirado. Y yo le decía, ¿vos usaste este topsito? Y me decía, no, no, nada que ver. O sea, Ariel se hacía el pelotudo. Entonces, nada, como que me empecé a sentir un poco invadida hasta que no soporté más la situación porque no es que no la soporté exclusivamente por el hecho de que Ariel se convirtió en una chica trans o se estaba convirtiendo en una chica trans, no sé cómo decirlo, sino por el hecho de que, como les digo, Ariel era muy vago, o sea, realmente empecé a ser yo la única que sostenía la casa, los impuestos, la comida, los gatos, la limpieza, todo, todo yo, todo yo. Eh, Ariel sí conseguía trabajo, al toque renunciaba, no era capaz de sostener nada, de por sí igual prácticamente no salía a buscar trabajo, tampoco tenía capacidad de ahorro, eh, a la que yo me vi envuelta en la situación de tener que venir acá a trabajar porque necesitaba plata para pagar impuestos y no solamente los impuestos de la casa donde estábamos viviendo, sino que los impuestos de la casa de la abuela de Ariel, porque ella se fue y dejó abandonada la casa al azar con un gatito y como que le dijo a Ariel que podíamos ir a mudarnos allá, pero o sea, como que nunca nos preguntó nada, simplemente todo cayó sobre mi espalda y era como que de repente tengo que pagar los impuestos de una casa a pagar 2 casas. Era una locura, yo estaba excesivamente estresada. Le tiraba ideas de todo a Ariel, tipo, puedes salir a, no sé, él es pastelero, panadero, tatúa. Entonces yo le decía, puedes, no sé, hacer tortas fritas, rosquitas, tipo algo de factura, lo que sea, y puedes salir a
bicicleta a venderlas, algo para conseguir algo de plata. Y siempre metía una excusa de por qué no iba. Y a mí me estaba volviendo loca. Y obviamente que cada vez que yo hacía plata acá trabajando, se la transfería a él para que pueda pagar los impuestos, para que pueda pagar las cosas. Y no duraba nada la plata, chicos. Entonces me hizo pelota, la verdad. Entonces decidí terminar la relación. Volví a la costa después de haber trabajado, que había ido nada más por unos días porque yo tenía que volver a trabajar. Y decidí terminar la relación. Fue durísimo. Y ahí yo me entero por boca de Ariel. Le sigo diciendo a Ariel para que no se hagan un matete en la cabeza. Me enteré por él mismo de que yo fui la única relación a la cual no le contó de entrada que se sentía mujer. Que obviamente me hizo enojar, aunque ya era el pedo porque ya había terminado la relación. Pero me hizo pelota enterarme de eso porque yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si al menos me hubiese dado la chance de decírmelo de entrada, yo hubiese podido manejar las cosas distintas. Yo hubiese podido decidir si quería estar con él o no, o si podíamos quedar como amigas y ya está. Pero como que me armó un castillo con una persona básicamente que no existía. O sea, durante la relación me empezó a decir como, tenés que entender que Ariel está muerto. O sea, Ariel varón está muerto. No existe. Entonces fue horrible, chicos, porque yo lo duelaba, yo lloraba y lo duelaba porque me enamoré básicamente de alguien que no existía. Empecé a construir cosas con alguien que no existía. Y me sentí de repente en la obligación de tener que aceptarlo así. Fueron muchas cosas las cuales tuve que procesar y realmente me costó un montón. Entonces, nada, ya era el pedo que me enojé, pero me dolió un montón. Después también me lo dijo él mismo. O sea, yo creo que fue sin querer. O sea, no creo que haya sido con el fin de contármelo. Fue como inconsciente, pero también me admitía que la plata que yo le pasaba, la plata que yo me hacía trabajando, después, no sé, se compraba 5 cajas de pucho al día. O sea, gastaba un montón de plata en cigarrillos. Cuando yo le pasaba esa plata para que pague los impuestos y para que él pueda comer, eso también me hizo enojar un montón, porque yo digo, loco, me estoy rompiendo el lomo para que vos no te muevas nada y encima gasté la plata como si te cayera del cielo, que más o menos le caía del cielo, pero no era con ese fin. Y se compraba pelotudeces o cosas así. Así que bueno, me vuelvo a Capital con 6 valijas. Porque bueno, fueron 3 años de relación. Ya toda mi ropa la tenía ya. Mi vida, mis zapatos, mis maquillajes, un montón de cosas. A lo cual cuando yo vuelvo a Capital me doy cuenta que me había robado ropa. Me robó un montón de ropa. Y me robó maquillajes. Me robó un montón de cosas. Eso también me hizo pelota porque básicamente fui un sostén. Le dediqué 3 años de mi vida, lo banqué a muerte, con todo, con absolutamente todo, y fue capaz de robarme, cosa que me lastimó un montón. Hoy en día ya, por mí que prenda fuego la ropa, pero es un montón, es un montón. Tuve que comprarme cosas, tuve que gastar plata que no quería gastar en comprarme ropa porque, o sea, prácticamente no tenía ropa de verano. Justo tuve que empezar a trabajar. Mi hermana también tuvo que prestarme ropa porque no tenía, porque me robó un montón de cosas.
parece que no solamente me robó a mí, le pide plata a todo el mundo, le debe plata a todo el mundo, hasta, no sé, saca cosas, porque en el pueblo todo el mundo se conoce, entonces si te conocen y te tienen cariño te dicen, bueno, después pagame, pero no le paga y le debe mucha plata a un montón de personas. Le roba también a un montón de personas, a las personas para las que trabajaba, que le brindaron también su casa, su espacio, preocupándose por él también les ha robado. Es una persona muy convenenciera. Después obviamente caigo y me doy cuenta de que efectivamente nunca le gusté. Simplemente yo era como una vía fácil, no sé, capaz que pensó que yo era una persona de guita, pero para él era una salida fácil estar conmigo, porque mi familia nos bancaba un montón y yo le podía conseguir ropa, le podía conseguir cosas. Eh, Me robó cosas, como les digo, me robó ropa, me robó maquillaje. O sea, básicamente yo era la representación fácil por la cual él no tenía que verse en la obligación de tener que salir a trabajar, básicamente. A lo cual me terminó dando cuenta de que por algo la familia no lo quería, de que por algo la familia decía lo que decía de él, que él le robaba cosas y las revendía. Cosas terribles, chicos, terribles, honestamente. Pero bueno, nada, ese fue el story time de Ariel, de mi expareja de la costa, la razón por cual estuve 3 años viviendo allá, y la razón por la cual volví. Pero bueno, no sé qué van a pensar de todo esto, chicos. Intenté tratar el tema lo más delicado posible. Espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido. Y bueno, nos vemos en un próximo video y en